Hermanos, buenas noches, caballeros del Tabernáculo Asamblea de Dios en Houston. Esta clase va a ser sencilla, amena y vamos a hacerlo en el menor tiempo posible. Sea usted bienvenido. Y bueno, cuando hablamos de pobreza, mucha gente dice, el pobre es una persona que tiene mucha escasez, pobre es una persona que no tiene nada. Y es cierto, esa es la definición de ser pobre. Cuando Jesucristo dio un sermón que es uno de los más famosos que hay en Mateo capítulo 5, Él llamó a sus discípulos. En capítulo 5, verso 1 dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Este es el famoso discurso que conocemos como el Sermón del Monte. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, ahora vea con lo que comienza Jesucristo, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Recordemos que los muchos milagros que Cristo había hecho en Galilea estaban destinados a disponer, a preparar el pueblo para recibir instrucciones de parte del que mostraba amor, bondad y misericordia por ellos. En este caso, comienza diciéndoles, Mateo capítulo 5, verso 1, dice que sentándose vinieron a él sus discípulos. Vinieron a él sus discípulos. Los que vinieron, sus discípulos. Esto es primeramente para nosotros. Dice que viendo la multitud, vinieron a él sus discípulos. Verso 2, capítulo 5, verso 2 de Mateo dice, y les enseñaba. ¿Y qué les enseñaba? Estas son las bendiciones, las bienaventuranzas. Pero es curioso que comienza con la que le acabo de leer, Mateo capítulo 5, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora, estas bienaventuranzas o bendiciones nos hacen ver lo perdido, lo errado que estábamos nosotros antes de venir a los pies de Jesucristo. El tener un concepto equivocado de la felicidad no nos deja ver lo felices que somos en Dios. El tener un concepto equivocado de la felicidad no nos deja ver muchas veces lo felices que somos en Dios. Porque creemos que la felicidad es algo momentáneo, es algo que viene, es algo que el hombre busca, pero no nos ponemos a pensar de que la verdadera felicidad está en Dios. Ahora, ¿qué pasa? Que estas bendiciones están destinadas a animar, a los débiles y a los pobres que reciben el Evangelio. Por eso sentándose, dice que les enseñaba. Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Todo el que se siente insuficiente, el que se siente pequeño y que necesita depender siempre de Dios, pobre en espíritu. Ahora, porque muchos hombres son autosuficientes,
Ellos creen que ellos pueden resolver todo, ellos pueden hacer todo, pero están equivocados. En el mismo libro de Mateo, capítulo 4, versículo 4 dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de aquí, de la boca de Dios. O sea, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es su palabra. Esta es la palabra a la que nosotros nos sujetamos. Esta es la palabra que cambió nuestras vidas, que nos ha transformado y por ende ahora la felicidad de nosotros está en Dios. Aunque tengamos muchos problemas, aunque usted pierda su trabajo, o se enferme, o su familiar esté enfermo, aunque perdamos seres queridos, seres amados, que nos ha dolido, pero bueno, seguimos adelante, porque hay un gozo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y ese gozo es la diferencia de una felicidad superficial al gozo que Dios pone en el hombre, una mujer que le busca. Bienaventurados los pobres en espíritu, todo el que se siente insuficiente, que se siente pequeño, o sea, que cree que no vale lo suficiente y que necesita depender siempre de Dios. Ahora, escuche bien, necesita depender siempre de Dios. O sea, es el que está en bancarrota espiritual. Nosotros venimos a Jesucristo, estábamos en bancarrota espiritual, Él nos dio vida y vida en abundancia, y ahora seguimos siendo pobres en espíritu. Y ahora usted me va a decir, pero ¿cómo es eso? Si venimos del mundo, Dios nos cambia la vida y seguimos siendo. Es necesario ser siempre pobre en espíritu. O sea, es necesario depender de Dios todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el versículo sigue diciendo, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, bendecidos los pobres en espíritu, los que reconocen que no pueden andar solos, los que reconocen que siempre tengo que estar yo, Dios, ayudándoles, los que reconocen que sin mí no valen nada. Ahora, ¿qué dice? Porque de ellos el reino de los cielos. Ahora, pobre en espíritu es aquel que tiene su corazón separado de lo temporal, porque Dios es su todo. No solamente cuando venimos del mundo Jesucristo nos salvó, sino aún estando en su camino. Por eso le dije, necesitamos ser pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque estamos separados de lo temporal. Tú puedes tener tu riqueza, puedes tener tu buen trabajo, ganar tu buen dinero, tener tus comodidades, pero estamos separados de lo temporal. El pobre en espíritu está dependiendo de Dios a cada momento, cada instante, cada decisión. Por eso dice que es todo aquel que tiene su corazón apartado de lo temporal. Que aunque tenga riquezas, le da a Dios el primer lugar. Pobre en espíritu. Y aunque tenga que perder lo que tiene, Dios es siempre su primer lugar. Pobre en espíritu. O sea, el que se despojó de todo y le reconocen todos sus caminos. Ese es el pobre en espíritu. Proverbios capítulo 10, versículo 22 dice,
La bendición de Jehová, escuche, es la que enriquece. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué es lo que te digo? Que ser pobre en espíritu es depender de Dios a cada momento. Decirle, sin ti yo no valgo nada, sin ti no puedo seguir, sin ti yo no me puedo mover, sin ti yo no puedo hacer las cosas, porque ahora dependo de ti, Dios. Entonces ahora Él viene y nos dice, Proverbios, capítulo 10, verso 22, que la bendición de Jehová es la que enriquece. O sea, si Dios nos ha bendecido, esa es la mayor riqueza que nosotros tenemos. Porque Dios no nos va a dar algo que nos haga daño. Todo lo que Dios nos ha dado es porque Él está de acuerdo en que no nos va a hacer daño. No nos va a mover ni por un lado ni para el otro. No vamos a claudicar, no nos vamos a detener en nuestro camino. Y añade el versículo de Proverbios 10:22 que la bendición de Jehová es la que enriquece, pero añade, no añade tristeza. O sea, pobre en espíritu es tener un bajo concepto de sí mismo. O sea, que no es altivo. Ahora, ¿qué pasa aquí? Pobre en espíritu es todo aquel que ha perdido la confianza. Toda confianza en su propia justicia y con sus propias fuerzas. Somos justificados por la fe. Y justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Pobre en espíritu es aquel que ha perdido toda confianza en su propia justicia y en sus propias fuerzas. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Oiga lo que Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, él se guiaba ahora por medio de Dios. Dios lo guiaba a él. Ya no usaba su conocimiento, ya no usaba sus fuerzas, ya no usaba toda la sabiduría humana, sino que él desaprendió y comenzó a aprender cosas nuevas en el camino del Señor. Eso es ser pobre en espíritu, depender de Dios 100%. Bueno, otra cosa, y reconocer también que dependemos totalmente del mérito de la obra de Cristo. Reconocer que dependemos totalmente del mérito de la obra de Cristo y del poder de su Espíritu. Bien, el mundo no reconoce la humildad como una de las virtudes, pero Cristo sí. Por eso comienza con los pobres en espíritu, en estas bendiciones. Porque el mundo cree que si uno es humilde, lo puede pisotear, lo puede maltratar. El mundo no cree en la humildad. Pero cuando venimos a Jesucristo, Él nos hace humildes. Es un trabajo difícil para nosotros el llegar a un punto de humildad. Pero es necesario dejar la altivez. Ahora, vea esto. Durante el siglo XV se desarrolló en Europa un movimiento intelectual, y eso se llamaba humanismo, que exaltaban en su totalidad, oiga, las cualidades propias de la naturaleza humana. O sea, exaltando
el ser humano, el hombre, pretendía descubrir al hombre y darle un sentido racional, o sea, darle el primer lugar a la razón. Muchas cosas que han sucedido en nuestras vidas, que Dios ha hecho, Él ha ido contra la razón. Ahora vea este movimiento lo que hizo. Pretendía descubrir al hombre y darle un sentido racional, o sea, darle el primer lugar a la razón. Tomando como maestros a los filósofos griegos. Ahora, vea lo que pasa. Esto se llama humanismo. O sea, priorizaron la razón sobre la fe. O sea, la razón era número uno sobre la fe. Lo contrario de nosotros los cristianos. Sin fe es imposible, dice la Biblia, agradar a Dios. Porque el que cree que existe Dios tiene que tener fe, hay que ejercer la fe. El que usa la razón dice tener facultad que permite resolver, oiga, problemas y sacar conclusiones. O sea que el humanismo aparta a Dios y ellos usan la razón y con la razón ellos quieren resolver problemas y sacan sus conclusiones. O sea, es fácil sacar conclusiones de algo que uno escucha, de algo que uno ve. Pero esto lo que hace es hacer crecer al ser humano y darle a entender al ser humano que todo puede resolver, por eso no necesita a Dios. Pero Dios tiene que estar en cada uno de nosotros, porque somos su creación, somos sus criaturas. No podemos vivir sin Dios. Ahora, ellos pueden vivir sin Dios por un momento, pero ¿qué pasa cuando Dios los llame a cuentas? Por eso es mejor ser pobre en espíritu. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritus, porque ellos verán a Dios. Ahora, esa es la primera bienaventuranza. Vea, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Perdón, me equivoqué. Y después siguen las bienaventuranzas y dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero, y sigue las bienaventuranzas y las bienaventuranzas. Y después del capítulo 10, si usted ve Mateo 5, capítulo 13, después de dar esas bienaventuranzas, él dice algo muy importante. ¿Qué dice? Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois hombres de Dios, que somos luz para este mundo caótico, este mundo que está en oscuridad, este mundo que tiene sinsabores en la vida. Nosotros somos el sazón que Dios ha dejado para ponerle sabor a esto. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si pierde su sabor. Si los hijos de Dios se enfrían, si ya no quieren seguir, si dejan el camino, ¿quién entonces podrá decirle al perdido que Jesucristo es la esperanza y que hay un Dios maravilloso que les ama? Después de las bienaventuranzas,
se encuentra esto en el capítulo 5 de Mateo, verso 13. ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahora, capítulo 5 de Mateo, verso 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La luz del mundo. Nosotros somos los que advertimos a las personas. Nosotros somos la voz que Dios usa para comunicarles de que hay salvación en Jesucristo. Nosotros somos los atalayas que le estamos diciendo al mundo que hay un peligro inminente y que la salvación es Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Nosotros, los que hemos reconocido a Jesucristo, los que seguimos, los que somos sus discípulos, los que estamos confiando en Dios a cada momento, cada instante, cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día, estamos confiando en Dios. Esperando en su misericordia, en su bondad. Bienaventurados los pobres en espíritu. Los que le buscamos, aunque tengamos abundancia, aunque tengamos escasez, bienaventurados somos. Somos bendecidos. El que le adora, el que le alaba, aunque no tenga nada, aunque tenga poco, o aunque tenga mucho. Y sea como Dios nos tenga, Dios siempre es bueno. Él está en su trono. ¿Y qué quiere decir eso? Que está en su trono. Cuando decimos Dios está en su trono, hablamos de la soberanía de Dios. Y esa soberanía de Dios es la que nos da paz a nosotros los creyentes. Esa soberanía de Dios es la que nos mantiene confiados. Porque Él hace como quiere, a la hora que quiere y cuando quiere. Y nunca nos va a dar cargas que no podamos llevar, nunca vamos a tener problemas que no podamos resolver. Con su ayuda todo se puede. Que su lámpara y la mía siempre estén encendidas, para que seamos la luz del mundo. Jesucristo viene pronto por su iglesia. Las cosas que suceden son un aviso para que nos pongamos bien al día con Dios. Para que comencemos a andar bien con Dios. ¿Qué me importa cómo se viste el que va a la iglesia, que el otro, que aquel vino con el pelo largo? Mira, a mí lo que me interesa soy yo. Que cómo se vistió, que cómo dijo las cosas. ¿Qué me importa a mí eso? Ya no es tiempo de andar viendo qué es lo que hace el vecino ni el hermano. Ahora es tiempo de que yo, ¿qué dice Dios de mí? Porque yo quiero ser luz del mundo. Yo quiero ser la sal de la tierra. Yo quiero ser un pobre en espíritu todo el tiempo esperando la venida del Maestro. Eso es mucho más importante que andarse metiendo en asuntos que no nos interesan. Caballeros, es momento de buscar más de Dios. Es momento crítico. La pandemia es real. Los problemas que tenemos son reales.
El enemigo es un enemigo real, astuto. Y no deje por nada en el mundo, usted que me escucha, que venga el diablo y me lo enfríe. Con nada. Recuerde, en el Calvario, Él murió por cada uno de nosotros y dio su vida por usted también y por mí. No deje que ese diablo venga y le enfríe y le meta cosas en su cabecita. No le haga caso. Sigamos nuestra meta hacia el blanco que es Jesucristo, porque los días son cortos. Mira cómo andas, no como necio. Porque los días son muy cortos y es necesario que seamos la sal de la tierra, la luz de este mundo, y que todo el tiempo recordemos que somos hombres y mujeres, que somos pobres en espíritu, que necesitamos a cada momento de Dios. Y si tú no le conoces a Jesucristo, yo te invito que te acerques a Él. Él te está esperando con los brazos abiertos. El que a Él viene no le echa fuera. Búscale hoy, mientras puede ser hallado, porque muy pronto se cerrará la puerta. Y hay aquí un pueblo que se irá con Él. Te invito para que seas parte de ese pueblo que se va con Jesucristo en el rapto de la iglesia. Por eso es necesario vivir cada momento como un pobre en espíritu. Dios te bendiga. Ha estado con ustedes su hermano José Urroz, en la clase de varones, Tabernáculo Asamblea de Dios. Bendiciones para todos y recuerda, Jesucristo viene pronto. Viene por su iglesia. El mercado está vacío y las calles solas están. Los trabajos están quietos, terminó el cosechar. Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios. Él viene por mí. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su